Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Amigo, usted que nos está sintonizando a través de esta programación, nos bendice que usted pueda escuchar la bendita palabra del Señor, ya que son promesas divinas para cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la bendición del Señor a través de su palabra, a través de lo que Él ha manifestado para nosotros hoy en esta actualidad. Bueno, este programa Tendencias de nuestro tiempo es traído hacia usted, ahí en su casa, en su automóvil, en su trabajo, donde quiera que esté usted en esta hora. Le agradecemos atentamente por habernos sintonizado. Tendencias de nuestro tiempo, que es traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos infinitamente por su participación al poder escuchar lo que son el avance del cristiano hoy en la actualidad, aunque estas palabras fueron expresadas hace muchos años, pero tiene un efecto tan maravilloso hoy en la actualidad, y nos sentimos más que bendecidos poderla estar repitiendo, estarla escuchando, porque nos da vida, es como una fuente de vida eterna para cada uno de nosotros. Así es que en esta mañana saludamos a usted que nos está escuchando aquí en la ciudad de Winston-Salem, en Radio Oración 1500. Le agradecemos a ustedes que están ahí escuchando Tendencias de nuestro tiempo, igualmente como en la ciudad de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel. Les saludamos a nuestros hermanos que están trabajando por las calles, ahí en su casa. Queremos saludarle también en esta mañana. También saludamos a Radio Estéreo Vida en esta ciudad de Chinandega, en Nicaragua, y muy pronto ya estaremos en otra programación en León, en Nicaragua. Agradecemos a cada uno de ustedes que hace posible que
este programa sea transmitido y sea reproducido. Y también agradecemos al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros en línea para poder llevar la palabra del Señor. Yo sé que Dios tendrá otra vez otra palabra para nuestra vida, nuestro corazón, y queremos que esta palabra nos edifique, nos construya. Así es que bueno, le damos la bienvenida al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pastor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios, por supuesto, por la oportunidad de estar con ustedes, y gracias por recibirnos donde quiera que usted nos escuche. Por supuesto, agradezco a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano Gamaliel de allá de la ciudad de Nueva York, y a los hermanos de Nicaragua que retransmiten este programa. Esperamos, como siempre, ser bendecidos de manera muy particular por la palabra, porque esa es la razón por la cual se enseña, se predica, se anuncia, para que el creyente sea edificado en su vida en Cristo. Y esta ocasión, la porción bíblica que vamos a leer del apóstol Pedro, en realidad tiene una dirección muy concreta. Él va a estar planteando cuestiones muy particulares que son muy entendibles. Y mientras yo preparaba algunas cuestiones en relación a este programa, venía a mi mente cuántas veces oímos la noticia que tal o cual hermano, incluso que apreciábamos, que conocimos, resulta que ha dejado el camino del Señor. Y esto es cosa muy común. Sin embargo, el apóstol Pedro nos habrá de plantear el punto de vista del Espíritu de Dios para decirnos que hay un lugar de donde no se cae jamás, y si se cae es porque no ha llegado a esa condición que el apóstol nos habrá de estar presentando. De tal manera entonces que a través de esta lectura y esta enseñanza del apóstol Pedro, yo trato de ver, y creo que es lo propio, hacia dónde este excelente pastor, Pedro, al que se le dijo apacienta mis ovejas, y que lo tomó muy en serio, hacia dónde este excelente pastor conduce las ovejas de su Señor. Y puedo decirle con toda propiedad: Pedro, ¿hacia dónde conduces las ovejas del Señor Jesús? Él diría: a un lugar de donde no se puede caer jamás. ¿No es una excelente noticia? Es una excelente. Hay un lugar donde el creyente no caerá jamás, así categórico. Así que voy a leer la escritura en el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 8 hasta el 11 voy a leer. Pero yo quiero que usted recuerde que es una serie de reflexiones sucesivas que están asociadas a enseñanzas anteriores, donde el apóstol Pedro nos habló acerca de que además del conocimiento de la fe en Cristo, debe ser acompañada la vida del creyente de otras virtudes. Nos dijo, y en la virtud dice: a mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Eso fue de lo que hablamos en el mensaje pasado, que entonces acercamos esas palabras para que le den sentido a esto otro que el apóstol va a plantear, porque entonces dice en el verso 8: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hablando de creyentes en exclusiva. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué, Pedro? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué? Dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que usted fue conmigo y ya más o menos previó la ruta que lleva el apóstol Pedro conduciéndonos a través de los siglos. Entonces puedo decir que carta del apóstol Pedro, carta de profundos conceptos sutiles. Y una cosa que yo he siempre dicho, no lea la escritura como un montón de letras, como un montón de versículos. No, es un cuerpo de ideas, un cuerpo de conceptos. Entonces usted trate de entenderlos como ese cuerpo de ideas, de tal manera que esta carta tiene profundos conceptos sutiles. Razón por la que considero, mis hermanos, que para sacar el mejor provecho de lo que está en ella, es por demás necesario no olvidar a quien escribe. Yo he sido muy insistente en varias cosas, y cuando soy muy insistente es porque considero que son cuestiones que se deben quedar en el alma, metidas como clavos hincados, de tal manera que, aunque pasen los años, usted tenga fresca esa enseñanza de la palabra. De tal manera entonces que dije que para sacarle provecho es por demás necesario no olvidar a quien escribió esa carta. Según él mismo, dijo que lo escribió a un grupo muy particular. ¿A quiénes, hermano? A los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Declaración esta, y digo de nuevo, en la que he sido muy insistente, porque quiero que se quede bien marcada en su alma esta idea del apóstol. Y mucho más en tiempos como estos que vivimos, en esta última generación, donde el Señor Jesús entendemos, nuestros espíritus ya perciben casi sus pasos. En un tiempo donde la avalancha de enseñanzas heréticas se mueven en el corazón de la iglesia, con mayor razón, esta carta, segunda carta en particular, tiene un motivo bastante amplio. Así que estos tiempos son tan socorridos por diversas doctrinas que apartan a los hijos de Dios de esa fe que llamamos fe apostólica. ¿A qué le llamamos fe apostólica? A la que enseñaron los que anduvieron con Cristo, no otros, y que anduvieron pensando desde el bautismo de Jesús en el río Jordán, como le establece el libro de los Hechos, hasta cuando fue llevado a su Padre. Así que sostengo que esta carta es por demás necesaria el día de hoy. Y esos hermanos a los que escribe eran creyentes, dijo Pedro, que conocían la fe apostólica. Pero no solo eso, que eran creyentes que estaban confirmados, bien arraigados en la versión que sobre la persona de Cristo habían aprendido de los apóstoles, habían aprendido de ellos. De allí que el apóstol escribiera diciendo:
fe que han aprendido con nosotros. Cosa muy cierta, y por cierto, y con toda lógica, que la fe apostólica, pues se aprende solo con los apóstoles, cada cosa según su género y según su especie. Es a lo que Pablo llama el fundamento apostólico. Y sobre esto yo he insistido mucho, porque yo quiero que resuene en el alma de la iglesia. Volvamos al fundamento de los apóstoles, volvamos. Definitivamente es un llamado vehemente de mi alma, de ministro, de hijo de Dios, de creyente y consiervo de ustedes. Volvamos. Fundamento que fue puesto, sí, pero sobre la piedra angular que es Cristo. Como dijera Juan en su primera carta, lo que le oímos, eso anunciamos. Y luego sería, y eso es lo que escribimos. De tal manera que es testigos de cercanía, testigos de calidad, que lo oyeron, que lo vieron, que lo miraron y que lo palparon. Y yo creo que nadie tendría mejor posición que ellos para hablar de Cristo. Porque todo su creer y toda su predicación se remitía a Cristo el Señor, que es la piedra, mis hermanos, la piedra gloriosa que soporta todo este edificio que es la iglesia. Así que edificarse sobre el fundamento que es la doctrina apostólica es lo que deben hacer los creyentes en todos los siglos. Aquellos apóstoles. Hoy mismo debe hacer eso. Ahora, los destinatarios de esta segunda carta reunían esos requisitos. Gente que conocía, gente confirmada, gente arraigada. Sin embargo, el apóstol dijo que eso era solo un lado de la cuestión, que eso no era suficiente. Y es cuando el apóstol nos descubre que en la vida en Cristo se puede alcanzar una condición superior. Y ya empiezo a usar ese lenguaje, condición superior, vida superior. Es decir, se puede alcanzar en Cristo una condición que va más allá del mero conocer y del conocer suficiente la doctrina de Cristo, que es importante, es básico. Todo creyente debe ser un conocedor de la doctrina de Cristo, o Cristo explicado doctrinalmente. Pero dice Pedro, pero ese es el principio, eso no es suficiente. Y sería igual a que nos dijera, hermanos, hay un más allá. Oiga, luego entonces conocer a Cristo en los términos que enseñaron los apóstoles, pues es solo el principio de una larga ruta hacia una intimidad con Cristo. Y eso es lo que él está diciendo. Es el principio de una larga ruta hacia lograr intimidad con Cristo, en el que se puede llegar a un conocimiento de excelencia. Así que solo el principio de la ruta, donde el apóstol propone llevar a los creyentes, es decir, aquí estamos en el principio de esa ruta ahora ascendente, porque quiero llevarlos a una posición de altura, y es a ese allá del mero conocer la doctrina, a donde el apóstol ve la meta de su trabajo, de su proyecto pastoral con los creyentes. Los voy a poner a distancia, muy altos, para que no puedan ser atrapados y caigan jamás. Vea usted lo que está haciendo Pedro, poniendo a salvo al rebaño del Señor,
Creo que esta es una posición de todo pastor, debe serla, poner a salvo el rebaño de Cristo. Y fue a partir de los versículos 5 al 7 donde nos habló de una cadena de valores morales y espirituales, que lo leí hace un momento, del 5 al 7, que se han de agregar, dijo, a ese conocimiento que ya tienen sobre la persona de Dios y del Señor Jesús. Son valores morales y espirituales que acompañan a ese punto de partida de que ya conocen la doctrina. Y creo muy valedero decir esto, que no se puede tener mucho conocimiento del Padre y no tenerlo del Hijo. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús, si conocierais a mi Padre, a mí también conoceríais? Se lo dijo al mundo judío, y judío con mayúscula, era el liderazgo, ¿sí? Que alegaban conocer al Padre, conocer cosas del Padre. Digo, si conocieras al Padre, me conocerían ustedes a mí, porque no se puede conocer al Padre y desconocer al Hijo, porque ellos dos son una misma cosa. Y si el creyente tiene ese conocimiento, entonces es verdadero prospecto para alcanzar esa vida dimensionada que el apóstol Pedro está proponiendo, a donde él pretende llevar el rebaño del Señor Jesús y ponerlo a buen recaudo para que no caiga. Por eso, si usted me pidiera el tema de este mensaje, de esta enseñanza, que rara vez le pongo título al mensaje, yo le pondría las cosas que no permiten creer jamás. Se oye interesante, ¿verdad, hermano? Usted no oiría jamás que tal o cual hermano dejó el camino del Señor. Porque ese creyente dimensionado estaría por encima de lo que con toda propiedad podemos llamar como cristianismo común. Se oye duro, pero es la verdad. De allí que esas virtudes de las que habla en los versos 5 al 7 son las virtudes, los valores morales y espirituales que se suman a la fe. De tal manera que dábamos por eso, que ya con eso teníamos al creyente dimensionado. Muy bien, si le agregamos esto, más esto, más esto, tenemos ahora un creyente dimensionado, que yo le llamo el creyente útil, que automáticamente habla de creyentes inútiles. Sin embargo, el apóstol nos da la sorpresa y dijo que él no quería correr el riesgo de afirmar cosa alguna a favor de ningún creyente, que no metía las manos por nadie. En cambio, hizo algo muy estratégico. Diría que mejor prefería partir de una suposición. No iba a afirmar nada, pero que prefería la suposición de un caso hipotético. Y dice, mire cómo dice, si en vosotros hay estas cosas y abundan. Oiga, y en ese sí hay en vosotros está la suposición. Si es que hay estas cosas en ustedes, hermanos, pues es posible que esos valores estén en muchos creyentes, pero también es posible que no lo estén. Por eso dijo, si los hay, y luego va a decir, y si no los hay. Aunque la verdad es que debería de haberlos. Pero si los hubiera, el apóstol ahora sí, en ese si los hubiera, asegura que ese creyente vivirá cosas únicas en Cristo. Si este creyente, en él hay estas cosas de valores morales y espirituales y conocimiento de Cristo,
Diría Pedro, les garantizo que habrá de vivir cosas únicas en Cristo, que es allí donde se dan los grandes encuentros con el Señor Jesús, las grandes experiencias, donde se dan vivencias de profunda intimidad con Cristo Jesús, de cercanía con Él. Eso que tanto preguntan los creyentes, mis hermanos, que ¿cómo podrán experimentar esto? El apóstol dirá ¿cómo? Y aún más, da por seguro que sucederá, pero también dice que si en el creyente no hay estas cosas, si en el creyente no hay estas cosas, que no espere jamás tener un suceder íntimo y profundo en Cristo, que solo tendrán un cristianismo ordinario y común, donde el tiempo avanza aburrido, sin novedad, que siempre es lo mismo. Entonces, ¿a qué le llamamos cristianismo ordinario? Insisto, a esa vida cristiana donde no sucede nunca nada, donde el creyente vive en una eterna monotonía. Y por cierto, de allí precisamente, de ese vivir de manera común, la vida cristiana, es de donde se nutre el éxito de los falsos maestros, que aprovechan ese cero suceder, donde el creyente nunca experimenta nada, y los falsos maestros aprovechan esa coyuntura para atraerlos a un supuesto suceder, anunciando que con ellos sí suceden cosas. ¿Qué le parece? Con qué suspicacia las tinieblas trabajan. Y a esa vanidad es a la que corren miles y miles de creyentes el día de hoy. Y luego ya no saben dónde están parados y andan desorientados, perdidos en su... Es cierto, no es cierto. Pero dice Pedro, si en vosotros hay estas cosas, pero note, no nomás dice si en vosotros hay estas cosas, agrega y abundan. Luego entonces es un suceder condicionado. Si lo hay, y digo, y si hay en un creyente esas virtudes, ¿en qué proporción? Dije, aunque sea en su mínima expresión, aunque esos valores sean valores incipientes, que estén en su mínimo, aunque no es con un mínimo de esas virtudes con lo que el apóstol garantiza resultados, exige mucho más. ¿Ve usted cuántas cosas está exigiendo el apóstol Pedro? Pero que valen la pena. Exige que abunden esas virtudes en el creyente. Y entonces automáticamente está diciendo que son valores que sí pueden crecer de un mínimo hasta un grado que pueda ser calificado como abundante. Lo que se hace más, esas virtudes que empiezan a crecer en el creyente y a hacerse muy notorias, que sería decir, la excelencia moral crecida cubre mucho espacio. Valores morales y espirituales históricos, porque puede ser que conozca mucho de la fe, que sea un verdadero doctor en estos términos, un docto que conoce la doctrina profunda, pero no tiene esos valores morales y espirituales. ¿Qué le parece? Porque hay mucho de quien tiene conocimiento amplio, pero carece de valores morales. Y eso podría decir de cada uno de estos 7 valores que ha dicho el apóstol en los versos 5 al 7.
Y es cuando se atreve a hacer una afirmación. Vea usted este detalle. Procese lo que vamos haciendo con Pedro. Vamos escalando poco a poco. Un escalón, otro más, otro más. Y es cuando se atreve a hacer una afirmación y dice: si estas cosas están en vosotros y abunda. Digo, porque él va a decir, son cosas subjetivas que no se ven. Por lo tanto, eso de si hay o no hay, pues cada creyente en su interior habrá de descubrir y saber que si lo tiene o no lo tiene. Pero yo no voy a meter mis manos por nadie. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Dos cosas: ni ociosos ni estériles. Luego hay creyentes ociosos y creyentes estériles, indiscutiblemente. El contraste ahí está. Pero ¿qué ha pasado? Si usted tiene estas cosas, el creyente que tiene estas virtudes en él, se desatará en él un proceso al que me voy a anticipar y llamarlo proceso inteligente creciente, o entendimiento sobre la persona de Dios y Cristo, que siempre crece, que no tiene fin, que es ilimitado. Pedro está hablando de esa clase de actividad porque el entendimiento del creyente es activado. No está hablando de activismo, de ir, de correr, de traer bancas, de llevar bancas, de pintar el templo. No. Esa es otra cosa. El entendimiento del creyente es activado. Y si a este le ponemos título, sería siempre entendiendo, siempre conociendo al Señor. ¿Qué idea les da eso a ustedes, mis hermanos, esta mañana? Será ese creyente que siempre tendrá cosas valiosas que decir a la iglesia. Experimentación. Pero dije, ¿qué cosa es estar ocioso? Mire, ¿qué cosa es estar ocioso? Un diccionario de la lengua española hará la definición de que estar ocioso es no hacer cosa útil, perder el tiempo, gastarlo inútilmente. Oiga, que si a eso le damos sentido a lo que el apóstol está diciendo, pues sería algo como esto, hermanos: si en ustedes están esos valores morales y espirituales, esas virtudes, por sí mismas harán que ese creyente haga solo cosas útiles, nunca perderá el tiempo, no lo gastará inútilmente. Oye, entonces Pedro está hablando abiertamente de que mucho del tiempo creyente es creyente perdido, que pierde el tiempo, que lo gasta inútilmente. Qué duras palabras. Creyentes pierde tiempo, el tiempo de Dios. Así que el apóstol ha descrito de manera sencilla lo que es un creyente dimensionado. Y a esas alturas de la vida en Cristo, usted no encontrará un solo creyente sin beneficio, sin provecho, sin utilidad. No lo verá usted perdiendo el tiempo inútilmente. Sin embargo, ¿de qué habla el apóstol al decir que esos valores, si es que los hay en el creyente, no lo dejarán estar ocioso, sino siempre activos y siempre dando fruto? Hermano, una cosa, ¿no le parece que el apóstol Pedro nos lleva por una ruta? Porque quiere llevarnos a una vida de grande riqueza espiritual, de grande intimidad con Cristo, de grande experimentar en Cristo, siempre activos y siempre dando fruto.
A esto hay que entonces sacarle provecho a las palabras del apóstol. Porque Pedro hace una precisión al decir: no os dejarán estar ociosos, ni estériles. Y yo he preguntado a tanto creyente que dice, bueno, sin duda es estar sin hacer nada en la iglesia, en la obra, sin llevar gente a la iglesia, sin participar en las reuniones. Es el entendimiento, es a donde entienden, a donde le dan dirección a esto de estar siempre dando fruto, de ser gente provechosa, que también es cierto y necesario. Pero esto no es de lo que está hablando el apóstol Pedro. No os dejarán estar ociosos ni estériles. Y ahí va, mis hermanos, allí va. Nunca ociosos, nunca estériles. Sí, pero ¿en qué? Pedro dice, se los voy a decir, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es otra cosa. Nunca ociosos y nunca estériles, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a qué se refiere con ese conocimiento sobre el Señor Jesucristo? ¿Acaso no lo conocían realmente? Sí lo conocían. Pero el apóstol ya no está hablando de eso. En ese verso 8, pues ¿de qué habla, mis hermanos? ¿De qué está hablando? El griego en el verso 8 nos va a ser de gran ayuda, pues dice que significa, oiga bien esto, familiarizarse con alguien o comprender a alguien. Entonces ponga esto en su entendimiento esta mañana, que un creyente así es un creyente que se familiariza con el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Que se familiariza, que intimida con el Señor Jesús. Pero ¿qué cosa es familiarizarse con el Señor? Para que esto sea más claro, hay que ponerle nombre para que tenga más sentido. Y será que ese creyente, y aquí es donde Pedro dice, estamos llegando a la meta que yo quería. Alabado sea Dios, ese lugar al que tanto creyente aspira a llegar. Muchos hijos de Dios quieren tener más intimidad con Cristo. Ese creyente tendrá un trato personal más cercano, más íntimo con el Señor Jesús, más familiarizado. Y por causa de esto, llegará a conocerlo más allá de lo que es conocerlo doctrinalmente. Se ha abierto nuestra perspectiva, hemos entendido la idea de Pedro, conocerlo más allá del mero conocerlo en la salvación, que es maravilloso conocer a Cristo en la salvación, por supuesto, y tener ese trato tan personal. Es un creyente que ha subido a las alturas, que ha escalado, que está dimensionado, que alcanza una posición superior. Es lo que ha llevado a creyentes, por supuesto, esa relación, a ser visitados personalmente por el Señor Jesucristo. Pedro nos deja abierta esa idea. Esos valores echan a andar en el creyente un proceso inteligente, por lo que será cosa muy propia que su Señor le dé a ese hermano, a ese creyente, le dé a conocer cosas que van más allá de un conocimiento común. Ese creyente siempre tendrá novedad en Cristo. ¿Por qué? Porque ha llegado a tener acceso a conocer al Señor Jesús de manera muy cercana. ¡Qué cosa tan gloriosa de usted! ¡Qué revelación nos ha dado!
Y nada más que en este punto, cuidado, debo precisar también que cualquiera que hable y diga, afirme que el Señor Jesús le ha dado, le ha revelado secretos o cosas que nadie ha oído, siempre lo que diga tendrá que llevarlo a la Escritura. Por eso es necesario partir de conocer la doctrina, dijo Pedro. Primero este es este paso, porque entonces no habrá de divagar cuando reciba revelaciones del Señor. Pero cuando vengan revelaciones del Señor, estas siempre estarán de acuerdo a la Escritura y jamás en contradicción con ella. Y hace mal cualquier creyente de no poner lo que ha percibido sutil en Cristo, de no llevarlo a qué dice la Escritura. Así que cualquier supuesta revelación que no se ciña a la doctrina, deséchela sin temor, porque no es un asunto de Dios. Esta es una cosa que ha abundado en los últimos tiempos. Por eso digo, esta carta es tan útil, tan necesaria en estos tiempos. Pero ahora las cosas cambian. Y viene un contraste en el verso 9. Y allí el apóstol nos habla de otra realidad. En el verso 8 dijo, si estas cosas están en vosotros. Ahora dice, si alguno no tiene estas cosas y son creyentes, ahora el apóstol nos va a hablar de una tragedia posible. Son creyentes. Y entonces nos señala a otro grupo. Estos ni siquiera conocen bien la fe. No conocen la doctrina. Pero sí son gente salva. Y pronto se empiezan a ver los resultados de la ignorancia sobre la doctrina de Jesucristo, de no conocer la fe. Dice, mas el que no tiene estas cosas es ciego. Y no está hablando de inconversos, está hablando a los creyentes. Y tiene vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Déjeme leerlo de nuevo. Mas el que no tiene estas cosas, ya hablamos con Pedro de lo que si el creyente tiene, entonces alcanza a familiarizarse con Cristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta. Y lo peor de todo es que llega a olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Aquí el apóstol Pedro habla de dos males, dos cosas que puede llegar a padecer el creyente que no conoce, que puede ser ceguera o miopía. Y una vez más, haré otra precisión, porque alguno está completamente ciego, el otro todavía tantito, tiene miopía espiritual, miopía en el entendimiento. Y es que ceguera o miopía espiritual solo se da en el cristianismo ordinario y superficial. Yo he hablado mucho de esto, porque hay un cristianismo de superficie, que no se arraiga, que apenas sobrevive, que va medio cayéndose y medio levantándose. Es un creyente, sí, pero padece un grave problema. Así como a los del verso 8 les dieron apertura inteligente, estos otros tienen ceguera en el entendimiento. No pueden entender, no pueden conocer, padecen de ceguera de entendimiento, hermanos. El Señor podrá llegar a ser para ellos
un verdadero desconocido y jamás tendrán esa familiaridad con el Señor. Su vida se moverá solo alrededor de cosas intrascendentes. Su cristianismo será un cristianismo solo de superficie. En griego significa lo que queda envuelto en humo. Pero son creyentes, es un creyente, está escribiendo a un creyente que no distingue la realidad espiritual, porque su entendimiento es como el de uno que es ciego o miope. Su entendimiento se mueve solo entre las sombras. Su entendimiento es corto y solo se fijará en cosas temporales, en cosas de corto plazo, como si no existiera para los hijos de Dios un futuro glorioso que anhelamos con todo nuestro corazón. Y aquí debo hacer otra precisión, y es que de este sector del cristianismo, ¿se acuerda usted que al principio yo dije, tenía en mi mente la cantidad de veces que nos dicen, ese hermano dejó el camino del Señor? No uno, muchos casos. Y ahora estoy diciendo precisamente de ese sector del cristianismo. Es de donde se nutre el abandono del camino del Señor, donde se puede llegar al abandono de la fe. Pero ¿acaso puedo asegurar que eso es así? ¿Lo haré? Pues mire usted en qué termina esa deficiencia de no conocer la doctrina y de no avanzar. Mire en lo que termina esa deficiencia, termina en otra tragedia. ¿Cuál? Dice Pedro, la del olvido de la purificación de sus antiguos pecados. Pero ¿acaso un creyente puede olvidar su experiencia de salvación? Sí, llega a empezar a hacer algo difuso, lejano. ¿Y acaso no es de aquí de donde se nutre el olvido de la fe y de donde salen aquellos que abandonan el camino del Señor? Donde se da eso tan constante, hermano, tal hermano, cual hermano dejó al Señor Jesús. Donde eso de habiendo olvidado, mire lo que Pedro está diciendo, mire qué fuerza implica la idea de no saber dónde se dejaron las cosas. ¿No sabe? Ese creyente no sabe dónde quedó aquella antigua experiencia de perdón. ¿No sabe? ¿Lo olvidó? Su salvación le parece cosa muy lejana, muy distante. Yo estoy emocionado y admiro a los creyentes que el día de su salvación lo tienen fresquecito, como si fuera hace ratito. Está vivo el recuerdo. Por eso el griego implica lo que se deja escondido y se olvida dónde se escondió. ¿Qué le parece? Y es así que en el verso 10, el apóstol cierra los dos casos y reconviene a los hermanos en vista de esas consecuencias, unas gloriosas y otras muy desastrosas. Y dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren afirmar su vocación, su elección, aprendan, busquen estos valores. ¿Por qué, Pedro, le pones tanto énfasis? Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, por causa de no alcanzar crecimiento espiritual, se expone a caer de fe, se expone a caer del camino del Señor. Pedro lo ha dicho. Pero entonces también luego es posible
estar en una posición en Cristo donde no se puede caer jamás, donde siempre el creyente se conserva vigoroso, fresco, siempre tiene a memoria todo lo que el Señor ha hecho, intimida con Él, crece. Definitivamente, yo creo, mis hermanos, que esta lección esta mañana debe tener un gran significado para nuestras vidas. Yo espero haber sido lo más claro posible. Le ruego al Señor y que estas ideas entren a su alma y usted las entienda y las ponga frente a sus ojos. Hermano Isaí, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias también a usted, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy de poder escuchar esta importante lección acerca del primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Bueno, tenemos una llamada, Pastor Natividad, vamos a ver si la podemos escuchar. Buenos días. Buenos días, Pastor Ramos, Dios le bendiga. Le saluda el hermano Eduardo, gozándonos con ustedes, con la predicación, y hoy sí se nos dio la oportunidad de llamar y quisiera hacerle una pregunta directa al hermano Ramos, allá desde México. Sé que nos está escuchando. Si pudiera ser un poco más específico en cuanto a lo que es la revelación, o como diría el apóstol Pablo, al misterio de algo que pueda estar escondido en la misma escritura, dado a que hoy muchos tienen revelaciones frescas y toman versículos para sacar de contexto ideas que van totalmente en contra de la palabra. ¿Cómo hacer para evitar no ser una mente cauterizada a la revelación de alguien que busca realmente a Dios? Porque hoy se dispara o se teme mucho a cualquiera que hable diciendo Dios me dijo, y hoy se ve mucho de eso. Así que ¿cómo diferenciarlo en cierta manera? Pastor, si nos está escuchando. Bueno, yo creo, hermano Galisteo, y le envío un saludo, y qué bueno oírlo. Bueno, por eso Pedro partió de que antes que nada tiene que ser un conocedor profundo de la doctrina de Jesucristo. Que yo dije, esto de conocer la doctrina profunda, porque luego el apóstol Pedro nos va a llevar hasta un nivel donde puedan suceder experiencias muy profundas de revelación con el Señor. Porque ni por mucho podemos pensar que ya los entendemos y lo sabemos todo. Dios siempre revela cosas a sus hijos, pero ese es un problema de alto riesgo, como usted lo señaló. Y yo dije, bueno, cuando alguien tenga una supuesta revelación o tenga una revelación, llévela a la escritura, a la doctrina. Y si la doctrina le aprueba que eso es de Dios, entonces láncelo al aire. Sin embargo, el día de hoy, como medio mundo es ignorante en las cuestiones de la doctrina, lanza versiones al aire de que el Señor me dijo, que me acaba de decir, cuando yo entrando me dijo tal o cual cosa, y entonces se ha pervertido ciertamente, y luego llega a crear una resistencia a que Dios hable. Yo sostengo, Dios sí revela, Dios sí habla a sus hijos, Dios sí habla a su pueblo. Sin embargo, entonces el creyente tiene que asegurarse que lo que él afirma coincide con el patrón doctrinario. No existe otra manera, hermano Galisteo, más que llevarlo a la escritura. Por eso yo dije alguna vez, declaraciones de ciertos grandes hombres que no se preocuparon por llevar a la escritura si eso era cierto o no lo era, y la escritura les hubiera dicho que no era una revelación de Dios. Eso es lo que puedo decirle. No sé si conteste su pregunta, hermano Galisteo. Amén, gracias, pastor, por la respuesta, ya que el hermano tuvo que oírlo a través del sistema de los teléfonos. Le agradecemos, pastor, por su respuesta. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, si Cristo no ha venido por su iglesia. Aquí estaremos a la misma hora, recordándole nuestro teléfono aquí en el estudio. Usted puede también marcarnos o mandarnos un texto, alguna información, tendencias de nuestro tiempo, traído gracias al pastor Natividad Ramos.
con estas enseñanzas que se está hablando el día de hoy en la segunda carta de nuestro hermano Pedro el apóstol. Así es que gracias, bendiciones, será hasta la próxima. Qué lindo es mi Cristo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.